Hola chicos, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a comenzar con la clase de física. Soy el profesor Iván Mendoza, espero que lo estén pasando bien, a pesar de esta cuarentena que no nos permite hacer nuestras actividades diarias como antes lo hacíamos. Espero que estén aprendiendo algo nuevo cada día y que estén ayudando mucho en casa. Bien, vamos a comenzar con el tema de magnitudes, primero con su definición y luego viendo la clasificación de estas. Comenzando primero con unas importantes instrucciones que les tengo que decir acá está sobre el copiado de estas diapositivas a su cuaderno. Cualquier duda, ya saben, me pueden hacer el siguiente número. Bien, vamos a comenzar con el tema. ¿Qué viene a ser las magnitudes, no? Para tener una idea de esto, las magnitudes las utilizamos muchas más de lo que nosotros podemos imaginar de repente en nuestra vida diaria, ¿no? De repente ahorita que estamos en cuarentena estamos ayudando a cocinar. Así que cuando mamá de repente nos dice, hijo, pásame media taza de arroz o una taza de arroz, o hijo, no sé, dame un medio litro de agua, ¿no? Ahí estamos utilizando las magnitudes. Así que una magnitud va a ser todo aquello que nosotros podemos medir. Y también esas magnitudes van a estar acompañadas de un valor numérico, ¿no? Como ya decimos, una tasa es uno y la magnitud podría ser la tasa, ¿no? Que es una cantidad de medida. Bien, acá les pongo algunas otras definiciones. También podemos hacer otro tipo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo podría ser la distancia entre dos puntos. ¿Qué longitud hay de un punto de una ciudad a otra? O la temperatura, ¿no? Qué tanto hace calor hoy en día o qué tanto hace frío? ¿No? Eso nos dan nociones de las magnitudes. ¿Y cómo las clasificamos? De acuerdo a dos criterios. De acuerdo a su criterio de origen y por su naturaleza. Por su origen vamos a tener a las magnitudes fundamentales y a las magnitudes derivadas, y por su naturaleza a las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Primero vamos a ir por las magnitudes fundamentales o base, que estas son las magnitudes que no se definen mediante otras magnitudes y son independientes. No necesitamos otras magnitudes para poder definirlas, estas están definidas tal y como son. ¿No? Entre ellas tenemos importantes a la longitud, que la vamos a poder denotar en bastantes unidades, ¿no? Por ejemplo, acá les puse algunas, las millas, los pies, las pulgadas, pero nosotros en el sistema internacional de unidades, que es el sistema que rige todo esto, se basa en el metro. De igual manera, la masa también puede estar descrita en diferentes unidades, en gramos, libras, toneladas, onzas, pero siempre va a estar denotada en el sistema internacional por el kilogramo. Y el tiempo también, para intervalos de tiempo muy cortos, por ejemplo los segundos, los minutos, hasta intervalos de tiempo muy grandes, horas, días, semanas, lustros, milenios, siglos, etcétera, ¿no? Pero nuestra unidad va a ser siempre el segundo. La intensidad de corriente eléctrica que nos indica qué tanta corriente transita en un cable, por ejemplo, de cobre que está en nuestro alumbrado, ¿no? Para ello vamos a utilizar el ampere. La temperatura también es importante. Hay tres unidades fundamentales de Celsius, que es el que nosotros normalmente utilizamos, pero también está el Fahrenheit. El Fahrenheit es la unidad que usa más que todo Estados Unidos para medir la temperatura. Y lo que usa el Sistema Internacional de Unidades es el Kelvin, una escala absoluta de la temperatura. La intensidad luminosa también es importante, porque se envían candelas. No, la candela nos dice qué tanta emisión de luz tiene un cuerpo y la cantidad de sustancia, se utiliza el mol. Normalmente el mol se utiliza más en lo que es química, pero en física también es importante conocer su unidad fundamental, de dónde viene. Bien, tenemos también las magnitudes derivadas, que estas sí van a ser eh, definidas a partir de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si yo cojo la magnitud del área y digamos que es el metro cuadrado, entonces el metro cuadrado va a ser metro por metro, ¿no? Longitud por longitud, lo que nos va a dar el metro cuadrado. Pero también tiene diferentes unidades, ¿no? Como acá vemos, el metro cuadrado también puede ser pie cuadrados, áreas, etcétera. Tenemos hectáreas, tenemos el volumen, que también puede ser medido en litros, galones, pie cúbicos, pero nuestra unidad va a ser el metro cúbico, m cubo. También tenemos la densidad, qué tanta masa vamos a tener por un determinado volumen, ¿no? Esto nos viene, ¿se acuerdan esa pregunta capciosa de qué pesa más, un kilogramo de rocas o un kilogramo de plumas? ¿No? Alguno por ahí puede decir que el kilogramo de rocas,
¿no? Ahí estamos aplicando el concepto de densidad, pero lamentablemente mal aplicado. ¿Por qué? Porque la pregunta es un kilogramo, ¿no? Un kilogramo de plumas comparado con un kilogramo de rocas. Y indirectamente estamos utilizando la densidad porque nosotros utilizamos la densidad para describir qué tan pesado es un cuerpo en un determinado volumen. Y las rocas obviamente iban a ganar. Bueno, ese fue un ejemplo de la densidad. Así que en el siguiente obtenemos la fuerza, en newtons y dinas, pero también puede ser kilogramo fuerza, que es una medida en el sistema inglés. Nosotros vamos a utilizar a la N mayúscula. La presión también es importante porque para medir las presiones, por ejemplo, la presión atmosférica, la presión en las alturas, etc. ¿No? Esta está denotada por los pascales o el pascal. También puede ser en atmósferas o los milímetros de mercurio. Para ello vamos a utilizar el pascal. El trabajo y energía, que son dos conceptos de repente diferentes, pero van a tener las mismas unidades. El joule, puede ser el joule, ergio o calorías. Kilocalorías también puede ser, ¿no? Para ello vamos a utilizar el joule. Si se dan cuenta, los nombres de científicos van a ser siempre la primera en mayúscula en el Sistema Internacional de Unidades. Newton en mayúscula, Pascal la P en mayúscula, el Joule en mayúscula. El Volt, que también fue un científico, va a utilizar la B mayúscula, que el Volt nos va a decir la tensión o la fuerza electromotriz. Esto es para las corrientes eléctricas, también está muy relacionado con ella, con la electricidad. La cantidad de sustancia eléctrica, que es el Coulomb. El Coulomb también viene a ser Coulomb también fue un científico y va a estar en C mayúscula, frecuencia Hertz. Hertz también fue un científico, trabajó con las ondas y a él se le dio el nombre de frecuencia. H mayúscula y Z, y la potencia, ¿no? El trabajo por tiempo, que fue Watt, el que hizo su aporte ahí, con W mayúscula. Bien, ahora vamos a las magnitudes por su naturaleza. Esto es primero las magnitudes escalares. No, este valor está plenamente definido ya tal y como es. No necesita una intervención de otros factores para poder definirse. Esto quiere decir, por ejemplo, yo quiero decir 5 metros. Con decir 5 metros ya estará completamente definido. Sí, ¿no? Porque no necesito saber si 5 metros hacia dónde o en qué dirección. Solo necesito el valor de 5 y ya nos da una idea completa. ¿No? Es igual con la temperatura. Puede que sea negativa, pero sin embargo también ya nos da una idea de que está muy frío, ¿no? En el caso de los grados Celsius, la temperatura negativa. El tiempo también. El tiempo no puede ser negativo, al igual que la longitud. Recordemos que el tiempo siempre avanza hacia adelante y no hay tiempo negativo. No va a existir tiempo negativo. Entre las masas utilizadas tenemos la masa, el tiempo, el volumen, la potencia, el trabajo, ¿no? Y no van a necesitar algo adicional para poder definirse. Bien, pero en caso contrario sí van a necesitar algo adicional, que son las magnitudes vectoriales. Con las magnitudes vectoriales nosotros vamos a utilizar algo importante que ya viene a ser la introducción a los vectores, ¿no? Y los vectores no son nada más que flechitas, por así decirlo, son flechas que nos indican que la dirección y el sentido, ¿no? La dirección viene a ser el punto, o mejor dicho, el ángulo de inclinación con respecto a un eje, y el sentido va a ser hacia dónde va a apuntar, hacia izquierda, derecha, arriba, en diagonal, etcétera, ¿no? Y el módulo viene a ser el tamaño del vector, cuánto mide. Por ejemplo, si yo les digo la velocidad, que es una magnitud vectorial, nosotros le decimos solamente 5 metros por segundo. Ya, ok, se mueve a 5 metros por segundo, pero para que quede completamente definido, nosotros tenemos que decir hacia dónde. Así que vamos a decir 5 metros por segundo, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? 5 metros por segundo la velocidad. La fuerza también es una magnitud vectorial, ¿no? Porque acá, bueno, acá les pude encontrar un dibujito, una fuerza hacia un lugar, ¿no? Se aplica, por ejemplo, 5 metros, se aplica una fuerza de 5 newtons, pero hacia 5 newtons, ya, sí, pero ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia abajo. Bien, por eso es una magnitud vectorial, porque va a necesitar un vector.
El desplazamiento también es una magnitud vectorial porque nos da una idea de hacia dónde nosotros nos desplazamos. No, por ejemplo, nos desplazamos 3 metros hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el costado, etcétera. Esos son ejemplos de algunas magnitudes vectoriales. Bien, y acá les dejo la cantidad de medida, ¿no? Que viene a ser el valor que acompaña a la magnitud. Por ejemplo, una masa de 20 kilogramos, el tiempo de 30 segundos, o una fuerza de 5 newtons, ¿no? Bien, y acá les dejo una pequeña tarea para que ustedes se diviertan. Y bueno, esa ha sido la clase de hoy, chicos. Espero que les haya ayudado. Y cualquier duda, ya saben, me la hacen saber. El número que está acá. Bien, hasta luego chicos, cuídense, alimentense bien. Bye.